Ari, ¿ya está grabando? Ok. Hola, buenas noches. Gracias a todos por conectarse, por compartir este ratito conmigo. Les voy a presentar mi pantalla. Un momento. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno, gracias. Yo soy Ariana Fabiola Sandoval Gutiérrez. Soy estudiante de la licenciatura de Gestión Financiera y Alta Dirección en la IEU Universidad. Esta clase que voy a compartirles es para mi materia de legislación laboral y es la actividad 3. Vamos a hablar sobre el salario y su relación con la PTU. Voy a ponerles mi presentación. ¿Pueden verla? Sí, sin problema. Gracias. Pues el salario y su relación con la participación de los trabajadores en la utilidad, que su nombre coloquial es PTU o reparto de utilidades. Este reparto de utilidades tiene como fecha límite la entrega en mayo. Vamos a ver marco normativo que rige al salario y la PTU, cuál es el procedimiento para determinar la PTU y la proporcionalidad de la PTU recibida en función del salario percibido por el trabajador. Aquí en México, el salario y la participación de los trabajadores en las utilidades están regulados principalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Impuestos sobre la Renta. Todo todo trabajador tiene derecho a participar en las utilidades siempre y cuando la empresa en la que trabajan genere utilidades. Y tenemos derecho como trabajadores a recibirla debido a que se considera que nosotros contribuimos a la empresa para lograr los objetivos y los números que tengan como proyecto. Ahora bien, tenemos el marco normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En nuestro artículo 123, apartado A, en la fracción 6, que nos habla del salario, que establece que es un derecho fundamental por retribución a la prestación de servicios, que establece el derecho al salario mínimo como vital para un trabajador y su familia, que debe atender necesidades básicas como alimento, casa, vestido y educación. Sabemos perfectamente que en México, pues hoy en día el salario mínimo nos queda muy justo y por eso varias empresas no otorgan el salario mínimo. Ellos, bueno, más bien las empresas consideran 1, 2, 3, 4 salarios mínimos dependiendo de los cargos que vayan teniendo las diferentes personas. Pocos son los empleos o dependiendo de la educación o se van haciendo clasificaciones por el tipo de salario que se le pueda retribuir a la persona por el tipo de trabajo que esté desempeñando.
No vamos a entrar en detalles en si es justo, injusto, si nos alcanza o no, porque el tema de hoy principal es sobre la PTU, que en el artículo 123, apartado A, fracción 9, garantiza el derecho a participar en las utilidades de las empresas. Ahora bien, tenemos el marco normativo de la Ley Federal del Trabajo, que estos hablan en los artículos del 117 al 131. Por ejemplo, en el artículo 120 indica que debe haber una participación del 10% de las utilidades netas después de impuestos. Las empresas, de todas sus ganancias, tienen que asignar el 10% de esas ganancias y se reparte en los trabajadores. Y en el artículo 121 dice que se distribuye en dos partes iguales, el 50% que viene por días trabajados y el 50% por salario percibido. También dice que el artículo 127 se debe programar para los próximos 60 días después de la declaración anual del ISR. Esto es con referente al ejercicio del año anterior. Es decir, nosotros estamos en el año 2025. Las empresas debieron entregar en marzo su ejercicio fiscal de 2024. En 2024 vamos a contemplar a todos los empleados que trabajaron en ese ejercicio 2024 del 1 de enero al 31 de diciembre. Se tiene contemplado para que los empleados se les pueda otorgar este beneficio que mínimo hayan trabajado 60 días dentro de ese ejercicio. Quienes hayan trabajado menos, pues entonces no se les puede otorgar, pero los que hayan trabajado 60, 90, 80 días o los 365, se hace el cálculo conforme los días trabajados. ¿Sí vamos quedando claros o tienen alguna duda? Sí, sin problema. Gracias. Muy bien. ¿Cómo se va a calcular la PTU? Primero, la empresa tiene que presentar su declaración anual. Como lo había comentado, del 2024, en este año que estamos en 2025. Y va a calcular las utilidades netas después de impuestos y todas las deducciones y todo lo que tiene que presentar para que entonces podamos ver cuáles son sus ganancias al 100%. Y entonces ahí vamos al punto número 2, que vamos a aplicar el 10% sobre dichas utilidades. Y entonces otra vez vamos a distribuir el monto total del PTU en dos partes, que es el 50% por días trabajados en el año y 50% por salario percibido. Suena un poco complicado, pero aquí tengo más o menos cómo se hace el cálculo. En este caso tenemos 50% por días trabajados, que es el PTU por días trabajados, lo que nos da igual. Días trabajados por empleado entre el total de días trabajados por todos. Y el otro 50% por salario percibido. El PTU por salario percibido es igual al salario del empleado entre el total de salarios pagados. Estos son el 50% del monto total. Entonces, se suman ambas partes y obtenemos la PTU individual. Este ejercicio se tiene que hacer por cada uno de los empleados. Los contadores tienen tablas ya muy específicas en donde pueden poner cuántos días han trabajado, qué tipo de empleado está. ¿Quiénes están excluidos en este ejercicio? Están excluidos los directores y los administradores. Ellos no tienen derecho a esta participación. Se da para los empleados de confianza y obviamente pues para todos los que generen. Aquí en el salario de los empleados tiene que ser un salario integrado para los que comisionan, por ejemplo,
se debe de sumar su comisión en el último trimestre para que puedan hacer un cálculo de cuánto ha percibido y entonces ahí pues ya se hace un cálculo más específico. Ahora bien, este, este salario va topado. No se pueden recibir más de 3 meses, que es el salario, perdón, no se pueden recibir un PTU más alto que los 3 meses que pudiera percibir una persona en su salario. No sé si quedó claro o pueda resolver alguna duda. No, está claro. Gracias. Muy bien, aquí tengo un ejemplo, yo sé que es muy complicado, pero aquí tengo un ejemplo con numeritos. Es decir, la utilidad neta de la empresa fue de 1,000,000 de pesos. Y si se considera un 10%, entonces nos quedan en 100,000 pesos para la repartición de los empleados. Viene la distribución. Son 50,000 pesos para los días trabajados y 50,000 pesos para los salarios. Entonces, si estamos contemplando 1,000 días totales con un trabajador, entonces con 100 días de trabajo recibe 5,000 pesos. Y si esos 50,000 pesos lo metemos por salarios, entonces el salario total del trabajador B es de 500,000 pesos. Entonces lo que él va a recibir por 50,000 pesos son 5,000. Ahora bien, aquí viene la explicación. Si por días de salario para el PTU del trabajador B tiene 5,000 pesos por días y se le asignan 5,000 días por salario. Entonces, el total percibido serán de 10,000 pesos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. La proporcionalidad de la PTU recibida en función del salario percibido por el trabajador. Es decir, el 50% se reparte por días trabajados. Un empleado con menor salario pero más antigüedad puede recibir más que uno con mayor salario, pero con menos tiempo laborado. Lo que habíamos platicado, que si trabajó 60 días y gana más que uno que lleva trabajando o trabajó el ejercicio completo, entonces se va a hacer el cálculo por los 60 días y al trabajador A, que trabajó los 365 días, se hace su cálculo sobre ese año laborado. La otra parte del 50% depende del salario, que es limitado a tope. Aquí en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo dice que ningún trabajador puede recibir una PTU con un mayor salario al de 3 meses del salario mínimo general vigente o el equivalente si gana más. Es decir, que si gana, no sé, 160,000 pesos, pues no le van a hacer el cálculo por los 160,000 pesos, sino se va a hacer el cálculo por el salario mínimo general que esté vigente para que no ascienda mucho más, porque entonces si no la empresa podría tener pérdidas. Tenemos límites y excepciones. Bueno, no sé si tengan alguna duda sobre lo que ya vimos. No. Ok. Los límites y excepciones que tenemos son lo que les había comentado anteriormente, trabajadores excluidos, que son directores, administradores y gerentes generales. Ellos no tienen, como se considera que son empleados de confianza, ellos no tienen derecho a participar en este reparto de utilidades. Lo tienen nuestro artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Y también tenemos empresas exentas.
son todas aquellas que tienen menos de un año operando, evidentemente porque no tienen aún una utilidad, eh, y las instituciones de beneficencia. Esto viene en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo. Y por supuesto, todas las empresas que declaren que no han tenido una ganancia o que no han tenido utilidades. Ahí entonces entraríamos en otro tipo de ejercicio. Muy bien. Esta participación podríamos ahondar muchísimo más en el tema, pero mi trabajo aquí es únicamente hacerles el conocimiento de que todos los trabajadores tenemos derecho a esta participación, en donde viene asentado en nuestra Ley Federal del Trabajo, en donde viene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por derecho tenemos y las empresas tienen la obligación de hacer este reporte. Eh, para un cálculo más específico, si es necesario que veamos primero las utilidades directas de una empresa, que veamos cuántos trabajadores están, eh, cuántos días trabajaron, depende de qué personas, depende mucho del salario de cada una de las personas. Entonces, para ahondar mucho más en el tema, tendríamos que hacer un cálculo muy específico de cada una de las personas. Hoy en día ya existen calculadoras en la web en donde podemos ingresar nuestro salario, pero sí es necesario contar con el dato de de las utilidades de la empresa. La empresa también, nuestra empresa también tiene el derecho y la obligación de hacernos, eh, compartirnos este ejercicio. Pocas empresas lo hacen porque al realizarlo tendríamos que enterarnos de cuáles son las ganancias o cuál es lo que gana nuestro compañero de trabajo, pero en realidad debe hacerse público. Es un derecho a nosotros como trabajadores que todas las empresas lo hagan público y sepan cuáles son las ganancias y sepan cuáles son las utilidades que está generando cada una y lo que se le está entregando a cada uno de sus empleados. Entonces, es muy difícil que las empresas hagan eso, pero si ustedes tienen algún tema con su empresa, pueden, pueden solicitarlo. La empresa tiene la obligación de proporcionarles la información y también existen instancias como conciliación arbitraje en donde nosotros podemos hacer alguna queja sobre que no estamos de acuerdo o sobre algo que no nos esté reportando la empresa y entonces es ahí en donde podemos eh, pues no estar de acuerdo y poder indicarle a la empresa para que las instancias puedan entrar en hacer una conciliación y puedan entrar a hacer una revisión de lo que está ocurriendo en la empresa. Y pues no sé si tengan alguna duda, alguna participación, quieran comentar algo. Bueno, no, en realidad el único comentario es que desafortunadamente para muchos trabajadores es complicado pedir esta información a sus empresas, tomando en cuenta que pues la mayoría de ellas te lo toma como una falta de confianza y después al rato pues tienes problemas con la empresa porque te muestras como un empleado inconforme, a pesar de ser el derecho de todo trabajador solicitar estas declaraciones, pues realmente muy pocas personas lo hacen, o solamente aquellas que ya estén pensando en terminar su relación laboral para cerrar en términos generales de una mejor manera con la empresa, pues bueno, se solicita, pero si no, la mayoría de los trabajadores, pues dice, te tocaron 3 pesos y 3 pesos te quedas difícilmente teniendo una relación laboral vigente,
vas a solicitar que haya revisión, ¿no? Sí, claro. Evidentemente las empresas coloquialmente dicen a quién le dan pan que llore, ¿no? Pues nos van a dar 5 pesos extra y pues esos 5 pesos extra, si fuesen 5, te caen muy bien. Y a mí me gustaría platicarles que en algún momento una de las empresas en donde yo trabajé que hacían movimientos contables muy extraños y que siempre se declaraban en números rojos en donde eso significa que pues no tenían una utilidad alguna. Y de verdad se los prometo que llegaban y nos hacían, o sea, como en los años 1900, o sea, me dieron una vez 100 pesos. 100 pesos y me hicieron firmar por esos 100 pesos. Entonces, es una injusticia increíble y evidentemente como, como tienes la necesidad, así como lo comentas, pues no te pones a pensar en si estuvo correcto o no, en si la empresa actuó bien o mal, porque dicen, bueno, pues yo ya te di, ¿no? Y entonces, lamentablemente, sí ocurre, sí nos quedamos callados, pero cosa que no debería de pasar. Sí existen instancias en donde nosotros podemos poner nuestra queja, pero también existen contadores que son muy hábiles para que puedan declararse números rojos y no dar ningún beneficio a sus empleados. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? No, creo que no. Muy bien. Pues entonces, a mí me gustaría concluir, no sin antes agradecer su participación y que hayan estado conectados conmigo. Eh, por favor, si tienen alguna duda al respecto o si en algún momento sus empresas tienen algún tema, pues con mucho gusto podría yo revisar con mis profesores y podríamos ayudarles a asesorarse y acercarnos con una persona que sea experta en el tema para que pues esto no se quede así y que seamos conscientes y nuestra ley federal del trabajo pues nos siga protegiendo, ¿no? Bueno, la PTU Así es, busca, gracias. muchas gracias. La PTU busca un equilibrio entre el tiempo laborado y el salario percibido, pero su proporcionalidad no es directa debido a los topes legales y la distribución dual. Es fundamental revisar el cálculo conforme a la Ley Federal del Trabajo y pues la declaración fiscal de la empresa. Como ya lo habíamos platicado, es importante saber cuál es la declaración que tiene la empresa y cuál es la utilidad que está teniendo la empresa para que pues nosotros podamos saber cuál es nuestra participación y cuál es la cantidad que nos corresponde recibir. Entonces, bueno, eh, ¿alguien gusta decir algo por último? Yo creo que ya no. Muchísimas gracias por la información. No, bueno, pues al contrario, muchas gracias a ustedes y que pasen muy buena noche. Son muy amables al participar conmigo. Hasta pronto. Gracias, bye. Bye.